Bienvenidos a Economía. Se cumplió la amenaza y Rusia suspenderá mañana sábado el suministro de electricidad a Finlandia. Así lo anunció al menos este viernes la empresa importadora RAO Nordic, filial del grupo estatal ruso Interrao. La compañía, que opera en las fronteras de Rusia con Finlandia y Noruega, adopta la medida, dice, por falta de capacidad de efectuar pagos por la electricidad importada. El impacto de este corte será limitado porque Finlandia había rebajado previamente la capacidad de transmisión energética en la frontera rusa. Pero coincide con el anuncio de Helsinki de presentar rápidamente la candidatura de Finlandia a la OTAN. A lo largo del día también surgieron rumores sobre un posible corte del suministro del gas ruso a Finlandia. Unos rumores que después el Kremlin ha desmentido. En la breve gira que lo ha llevado por Madrid, Berlín y que acabó hoy mismo en París, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha resaltado el potencial de cooperación energética de su país y ha brindado también su ayuda para que acabe la guerra en Ucrania, aunque descartando sanciones contra Moscú. Fernández expresó este viernes a su homólogo francés, Emmanuel Macron, la preocupación de América Latina por los efectos de la guerra en Ucrania, pero también su deseo de contribuir a la seguridad alimentaria y energética en el mundo. El jefe de Estado argentino buscó en los últimos 4 días potenciar las exportaciones de su país, sobre todo en estas dos áreas. Ante el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y ante el canciller alemán, Olaf Scholz, Fernández coincidió en reforzar la cooperación en el sector clave del litio y destacó las posibilidades de Argentina como suministrador de gas líquido y también en el desarrollo de hidrógeno verde. Y en Argentina, miles de argentinos han salido a las calles para protestar contra la pobreza y el hambre en el país. El costo de la vida en Argentina registró un aumento del 6% en abril y acumuló, en lo que va del año, un alza del 23,1%, uno de los índices más altos del mundo. El gobierno lo atribuye en parte a la guerra en Ucrania y a la herencia del gobierno de Mauricio Macri. Después de atravesar distintos puntos del territorio argentino durante 2 días, una multitudinaria marcha por el trabajo, el salario, contra el hambre y la pobreza, convocada por organizaciones sociales de izquierda no alineadas con el gobierno de Alberto Fernández, llegaron a la capital, Buenos Aires. Uno de los principales motivos de la manifestación es el creciente aumento de precios, un problema para el cual el gobierno de Alberto Fernández parece no tener solución. Y es que, debido a la galopante inflación, el país vive una creciente desigualdad. Durante los últimos 2 años de pandemia, las fortunas más ricas han visto aumentado su capital, mientras que casi un 40% de los argentinos son pobres, y todo podría empeorar a fin de año. Además, más de 4,5 millones de niños y adolescentes se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria. La pobreza es 17 millones de personas bajo el nivel de pobreza. La pobreza es que el 80% de los trabajadores ocupados cobren menos de lo que es la canasta pobre, que son 90.000 pesos. Eso es la pobreza, eso es estructural. La pobreza es un lastre de larga data en Argentina. El presidente Alberto Fernández responsabiliza de los problemas del presente a su antecesor, el expresidente liberal Mauricio Macri, quien contrajo una deuda de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Que estamos en contra del hambre y la pobreza en la que estamos sumergidos en el país y creemos que eso es por el acuerdo político que se llegó a firmar hace muy poco con el FMI. Este mismo acuerdo lo que hace es generar políticas de ajustes que tienen una directa conexión con el bolsillo del trabajador, porque ellos ajustan y después esas consecuencias las pagamos nosotros como clase trabajadora. Y es que para detener la inflación y la desigualdad, al jefe de gobierno no le queda otro camino que reducir el déficit, una medida acordada por el FMI para refinanciar la deuda, pero reducir el gasto redundará en menos ayuda social. Hoy más de 300.000 personas vamos a estar copando la Plaza de Mayo para exigirle al gobierno nacional basta de hambre, basta de miseria, queremos trabajo genuino, salario igual a la canasta familiar y le decimos no claramente al Fondo Monetario Internacional y el no al pago a la deuda externa, que esa guita que se la quieren pagar
como parte de la estafa del macrismo, sea invertida en las necesidades que hoy se están haciendo sentir en cada provincia. La presión política aumenta para Alberto Fernández porque en 2023 se celebran elecciones presidenciales y su partido se enfrenta a un debate interno. Para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la política económica emprendida va a condenar al peronismo a una severa derrota electoral. Y crecen las críticas de su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra la política económica. Lo debilita al presidente Alberto Fernández, sobre todo pensando en sus ambiciones de reelección en 2023 y también hace acrecentar el poder de la oposición. Y es que mientras no se tomen medidas drásticas, la inflación podría llegar al 70% este año en Argentina y dejar cada vez más personas en la pobreza. Las últimas declaraciones de Elon Musk sobre Twitter han causado un gran revuelo. Primero anunció este mismo viernes que suspende de manera provisional la compra de Twitter, a la espera de detalles sobre la proporción de cuentas falsas en la red social. En concreto, dijo: el acuerdo sobre Twitter queda en suspenso de manera temporal a la espera de detalles que sustenten el cálculo de que las cuentas falsas representan menos del 5% de los usuarios. Así lo anunció justamente en Twitter el hombre más rico del mundo y responsable de Tesla. Unas horas más tarde, en otro mensaje, Musk aseguraba también que sigue comprometido con la compra de la red social. Pues nos vamos directos al parque neoyorquino. Ana Nieto, saludos. ¿Están fundadas las sospechas de Elon Musk o es una estrategia? Están tan fundadas que de hecho es una información pública ante el regulador de los mercados. No se puede dar ahora por sorprendido porque esta información constaba en la SEC antes de que lanzara la OPA. Lo que ocurre es que en este momento todas las acciones del mercado están cayendo, también está cayendo Twitter, está cayendo Tesla y ahora mismo parece que Musk podría estar pagando muchísimo más dinero de lo que el mercado está valorando que vale la compañía. En ese sentido, es muy posible que lo que quiera hacer es renegociar este acuerdo a la baja, pagar bastante menos por Twitter. Es algo que es muy difícil hacer una vez que el acuerdo está cerrado. Pero vamos, ¿quién no quiere ahorrar miles de millones incluso cuando es el hombre más rico del mundo? No obstante, este tipo de comunicaciones a través de Twitter puede valerle alguna que otra tirón de orejas por parte de los reguladores de los mercados, algún tirón de orejas que significa que le lleven a los tribunales, porque esto es manipular el precio de la acción. ¿Y podría abandonar la transacción? Podría abandonarla, pero le saldría bastante caro. Él tiene una cláusula de abandono de unos $1.000 millones, pero Twitter le puede obligar a que se mantenga dentro del contrato si tiene la financiación para cumplimentarlo. Y en este momento lo tiene. El problema es que ahora mismo le va a costar muchísimo dinero porque si las acciones de Tesla, que ha seguido cayendo en los mercados en los últimos meses, pasan por debajo de cierto nivel, es posible que la banca le vaya a pedir más acciones como aval para la compra de Twitter. No solamente estaría pagando más por Twitter, sino que además estaría comprometiendo más de su propio dinero. Ahora mismo esta es la situación en la que se encuentra y por eso está haciendo esta serie de tweets. Hoy precisamente con este tuit ha rebajado el precio de Twitter a 40,72, así ha cerrado la acción en un día en que todos los valores prácticamente han subido. Él, recordemos, hizo una oferta de compra por 54,20. Muchas gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Ha sido una semana dura para los criptoinversores. El valor de Bitcoin y de todas las principales criptodivisas se desplomó en los últimos 4 días. Concretamente, el Bitcoin cayó por debajo de los $30.000 por primera vez desde el pasado mes de julio. A pesar de una pequeña recuperación, la mayor criptomoneda del mundo ha visto su valor reducido a la mitad en el lapso de 6 meses. Y también lo ha hecho todo el mercado de criptomonedas. Su valor total alcanzó un máximo de unos $3 billones el pasado noviembre. Esta semana, tras la caída y un pequeño rebote el viernes, rondaba el $1,5 billones. Y esta última noticia ha afectado y mucho a El Salvador, el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal que se enfrenta ahora a las nefastas consecuencias de la apuesta de su presidente Nayib Bukele por la criptomoneda.
A pesar del panorama adverso para su país, Bukele no ha hecho otra cosa que renovar su fe en el Bitcoin. Ante un crack bursátil, un inversor común entraría en pánico y vendería sus acciones. Pero los criptoevangelistas se mantienen tranquilos y compran las acciones deprimidas. Esto es lo que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo esta semana. En medio de una de las peores caídas de la historia del Bitcoin, compró el chapuzón, gastando $15,5 millones para añadir 500 Bitcoins a las reservas nacionales. En septiembre de 2021, El Salvador fue el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda en curso legal. Pero tras alcanzar su máximo histórico en noviembre, el valor de la moneda virtual siguió bajando hasta su descalabro de esta semana. Bukele, que se define a sí mismo como el dictador más cool del mundo, no se amilanó por el desplome y continúa con sus planes. Esta semana, en un alarde de grandeza, compartió dibujos y maquetas de la ciudad del Bitcoin, una utopía libertaria sin impuestos que se construirá en un lateral del volcán inactivo Conchagua. Pero el Fondo Monetario Internacional no lo ve con buenos ojos. En enero presionó a El Salvador para que abandone su experimento con el Bitcoin. En consecuencia, las agencias de calificación Fitch y Moody's rebajaron la calificación del país a bono basura, lo que ha reducido su capacidad de acceso a préstamos internacionales. Según los analistas, El Salvador está ahora al borde del impago. Llegamos así al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestra página web, así como en las redes sociales. Gracias por elegirnos para informarse. Hasta pronto.